¿Qué harías si descubres que la mujer que secó tus lágrimas cuando el amor de tu vida te abandonó era la misma que se revolcaba con él a tus espaldas? Imagina esto. Tu mejor amiga de hace 20 años te abraza, llora contigo. Te jura que ese hombre es un imbécil que no te merece. Lo que no te dice es que horas antes ella estaba gimiendo su nombre y lo llevaba haciendo por meses, en tu propia cara. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo. El sobre estaba en su bolsa desde hacía 3 días. Olivia lo había doblado y desdoblado tantas veces que las esquinas ya empezaban a ceder, a suavizarse con la humedad persistente de sus dedos nerviosos. Ahí, dentro de ese sobre de papel marfil, con el monograma dorado impreso, S&F iniciales que se le clavaban en el pecho como astillas cada vez que lo miraba, estaba todo lo que tenía para decir. Todo lo que no había podido decir en meses. Todo lo que, según los libros de autoayuda que su terapeuta le recomendaba leer, debería haber soltado hace tiempo, enviado al viento, convertido en humo de copal o en piedra lanzada al mar, o en cualquiera de esas metáforas bonitas que se usan para describir el proceso de dejar ir. Pero Olivia nunca fue buena dejando ir. El salón de eventos del Hotel Marqués brillaba bajo la luz de 500 velas LED y arreglos de rosas blancas que debían haber costado más de lo que ella ganaba en un mes completo de trabajo. Todo era exactamente como Susana siempre había soñado. Elegante, íntimo, 200 personas que en el vocabulario específico de Susana significaban algo íntimo, con esa mezcla cuidada de rústico y glamoroso que ella había coleccionado durante años en tableros de Pinterest, a los que le había puesto nombres como El día más bonito y Para siempre empieza aquí. Olivia lo sabía porque ella misma había ayudado a construir esos tableros. Ella había estado ahí, en la cama de Susana con una copa de vino en la mano, cuando Susana pegaba fotografías de centros de mesa en una libreta de ideas que guardaba en el cajón del buró. Ella había escuchado durante horas los planes de una boda que, en aquel entonces, todavía era una fantasía sin rostro de novio, un sueño en construcción que Olivia ayudaba a levantar con la misma dedicación con que se ayuda a construir algo que pertenece a las dos. Ahora el rostro del novio era Fernando. Olivia avanzó entre las mesas redondas cubiertas de manteles de lino, con el sobre en la mano, y una sonrisa instalada en el rostro que llevaba practicando desde que se había subido al Uber frente a su edificio, 45 minutos antes. Una sonrisa que decía: estoy bien y me alegro por ustedes, y soy una persona madura y generosa que puede estar aquí sin que le cueste nada. Una mentira perfectamente construida, como la mayoría de las cosas que uno muestra en público cuando por dentro todo está encendido. La mesa de regalos estaba junto a la entrada del salón principal, cubierta de paquetes envueltos en papel plateado y blanco, lazos de satín, tarjetas con firmas y pequeños detalles decorativos que confirmaban que el wedding planner había hecho su trabajo con pulcritud casi irritante. Olivia colocó su sobre entre 2 cajas medianas, lo acomodó con cuidado y se quedó mirándolo un segundo demasiado largo. Un segundo que no debería haber durado tanto, pero que se extendió de todos modos, como se extienden los momentos en que el cuerpo sabe que está haciendo algo irreversible. Dentro de ese sobre no había dinero, no había tarjeta de regalo, no había los usuales 2,000 pesos doblados en un papel que dijera: «Felicidades a los novios, que sean muy felices». Dentro de ese sobre había una verdad. Y las verdades, Olivia lo había aprendido muy tarde en la vida. Tienen la costumbre terrible de cambiarlo todo. Todavía no sabía si lo que había hecho era lo correcto. Todavía no sabía si era un acto de valentía o de venganza, disfrazada de valentía. Si era amor genuino por su amiga, o si era el rencor que no había podido soltar, tomando la forma de algo que parecía más noble. Lo había pensado durante semanas. Lo había discutido con su psicóloga. Lo había escrito y borrado y vuelto a escribir en el papel antes de pasarlo en limpio. Y al final, lo único que sabía con absoluta certeza mientras se alejaba de la mesa de regalos y tomaba un vaso de champaña de la charola que pasaba un mesero impecable en traje negro, era que después de esta noche nada volvería a ser igual. Para ninguna de las tres,
pero para entender cómo Olivia llegó a ese salón, a esa mesa de regalos, a ese sobre con su verdad doblada en 4 partes, hay que retroceder. Hay que volver a un martes de octubre de hace casi 4 años, cuando el mundo todavía tenía una forma que ella reconocía como propia. Susana Miramontes había entrado en la vida de Olivia Cervantes el primer día de la secundaria, cuando las dos tenían 13 años y el universo entero cabía en una mochila con calcomanías y el terror compartido de no tener dónde sentarse en el comedor. La escuela era nueva para las dos. Ambas venían de primarias distintas, de colonias distintas, de mundos que hasta ese martes de agosto no habían tenido ninguna razón para cruzarse. Y el comedor de la secundaria 47 era ese espacio donde las jerarquías sociales de los siguientes 3 años se establecían con la crueldad eficiente de las personas que todavía no saben que ser cruel no les hará ningún bien. Se encontraron en la fila del buffet, ambas tomando exactamente la misma cantidad de arroz blanco, exactamente el mismo pedazo de pollo en salsa, como si sus manos estuvieran coordinadas por algún mecanismo invisible que ninguna de las dos podría haber explicado. Susana había mirado el plato de Olivia, luego el propio, y había dicho sin ningún preámbulo, con esa directitud de los niños que todavía no han aprendido a suavizar las cosas: «Tú también odias sentarte sola, ¿verdad?». Olivia había respondido que sí, y eso había sido suficiente para todo lo que vino después. «Hola, mi querido amigo, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. 20 años. 20 años es mucho tiempo para que dos personas compartan casi todo. Los cambios de ciudad cuando sus familias se mudaron, los novios que iban y venían con la velocidad característica de los amores de adolescencia, y los más lentos y complicados de la adultez, los trabajos que no funcionaron y los que sí, las noches de tequila y canciones de Alejandra Guzmán, que servían como terapia en los momentos en que la terapia real no alcanzaba. La muerte del papá de Olivia, cuando ella tenía 24 años y el mundo se volvió de repente un lugar con un agujero permanente en el centro. El aborto espontáneo de Susana a los 27, que Olivia fue la única en saber porque Susana no podía decírselo a nadie más, no a su mamá, no a las amigas del trabajo, solo a Olivia, que llegó al hospital con una bolsa de papas fritas y se quedó callada con ella durante 3 horas porque no había nada que decir que no sonara a mentira. Las discusiones feroces que duraban 3 días y se resolvían con mensajes de voz de 20 minutos donde las dos lloraban y se pedían perdón y prometían cosas que a veces cumplían y a veces no. Los cumpleaños solos, los cumpleaños acompañadas, las crisis a las 2 de la mañana y los domingos lentos y ordinarios que con el tiempo se vuelven los recuerdos más queridos, porque en ellos no había nada excepcional, solo las dos siendo ellas mismas sin esfuerzo. 20 años de historia que Olivia había atesorado como la cosa más valiosa que tenía, más valiosa que cualquier trabajo, más valiosa que cualquier casa, más valiosa incluso que Fernando, o eso creía ella. Fernando Alcántara había llegado a la vida de Olivia de la manera más mundana posible, a través de una aplicación de citas en un martes lluvioso de marzo, cuando Olivia tenía 31 años y había decidido, después de un año de solería productiva, pero cada vez más silenciosa, que era hora de dejar de esperar que el amor llegara solo por inercia del universo. Su foto de perfil era discreta, una sonrisa moderada, el fondo de lo que parecía una biblioteca o una librería de segunda mano, los lentes de armazón oscura que le daban ese aire de hombre que lee y piensa antes de hablar y no solo actúa y luego pide perdón,
y su primer mensaje había sido inusualmente concreto, sin los «Hola, ¿qué tal?» de rigor. Vi que también te gusta Bolaño. ¿Qué libro empezarías con él si quisieras convencer a alguien que no ha leído nada suyo? Olivia había tardado 15 minutos en responder, no porque no tuviera la respuesta, la tenía desde hacía años, sino porque la pregunta era genuinamente buena y quería darle una respuesta genuinamente buena. Y había algo en ese impulso, en ese pequeño cuidado, que ya le decía algo sobre quién era ella y qué buscaba. Los detectives salvajes, había escrito al final. Siempre, los detectives salvajes. Porque si no los enamora eso, no hay más que hacer. Respuesta correcta, había contestado él casi de inmediato. ¿Café el sábado? El café del sábado, en una pequeña cafetería de la colonia Juárez, donde el espresso venía servido con un vaso pequeño de agua mineral y nadie se apresuraba a pedirte que te fueras. Se convirtió en cena el domingo siguiente, en una caminata por Coyoacán el jueves de esa misma semana. En 3 semanas de mensajes que iban de Bolaño a Cuarón, a conversaciones sobre la infancia, el miedo, los sueños que se vuelven más pequeños con los años o más grandes según la persona, la ciudad, la capacidad de aguantar la incertidumbre. Fernando era contador de profesión, pero poeta de temperamento. Eso le había dicho él mismo, sonriendo con esa sonrisa moderada suya, como si supiera perfectamente que sonaba pretencioso, pero hubiera decidido que eso era parte de su encanto y no su defecto. Y tenía esa capacidad rara, casi envidiable, de hacer que cualquier tema pareciera importante, cualquier tarde pareciera cargada de algo que valía la pena. Olivia se enamoró sin darse cuenta, que es la única manera real de enamorarse. El amor anunciado con trompetas es emocionante, pero el amor que te encuentra a mitad de una conversación sobre libros y te instala adentro sin pedir permiso, es el que dura. Un mes después de conocerse, cuando ya estaba claro que esto era algo que merecía nombre, Olivia lo presentó a Susana. Era el protocolo de siempre. Ningún hombre era oficial hasta que Susana lo conociera en persona y emitiera su veredicto. Las dos lo habían acordado desde los 20 años, después del episodio traumático con Rodrigo, el novio de Susana, que resultó tener esposa, un hijo y una segunda vida entera en Monterrey. Y se habían jurado mutuamente que la otra siempre sería la primera línea de defensa, el filtro inicial, la voz que diría «espera un momento» cuando la emoción no dejaba escuchar las señales. La cena fue en un restaurante de cocina de autor en La Condesa. Fernando llegó puntual, punto a su favor, sin hacer el performance de hombre que sabe de vinos cuando el mesero trajo la carta, otro punto. Y pasó la primera media hora hablándole a Susana con la misma atención y el mismo interés genuino con que le hablaba a Olivia, preguntando por su trabajo de diseñadora gráfica, por sus proyectos actuales, por la exposición que Susana había visitado esa semana, sin ninguno de esos aires de hombre que solo tolera a la mejor amiga porque viene incluida en el paquete y no queda de otra. Susana, esa noche, en el taxi de regreso, las dos juntas como siempre, Fernando se había despedido antes porque tenía trabajo temprano, le había dicho a Olivia, «Me cae bien, de verdad, y eso me asusta, porque casi nunca me cae bien ninguno de los que traes». Olivia había reído, había recostado la cabeza en el hombro de su amiga, mirando la ciudad desfilar por la ventana húmeda de lluvia, y había pensado con esa ingenuidad que da la felicidad anticipada. Por fin las cosas están tomando la forma que deberían tener. 3 años duró esa forma, 3 años que Olivia podría describir, si tuviera que hacerlo para alguien que no los conoció, como los más estables de su vida adulta, no los más apasionados. Fernando no era un hombre de grandes gestos ni declaraciones dramáticas, y al principio eso le había parecido una virtud, una señal de madurez emocional, el tipo de hombre que no necesita el performance del romance porque su afecto se expresa en las cosas pequeñas y consistentes, pero sí los más tranquilos, los más predecibles, en el buen sentido, los que construyen. Se mudaron juntos al año y medio, a un departamento en la Roma Norte con pisos de madera gastada que crujían en el lugar correcto, una sala con luz natural todo el día,
y una terraza pequeña donde Olivia plantaba hierbas aromáticas y limones persas, y Fernando leía los domingos con el café de la mañana y los lentes bajados hasta la mitad de la nariz. Tenían rutinas, tenían planes que se extendían varios años hacia adelante. Hablar de eso no les daba vértigo, sino la tranquilidad de quien construye sobre cimientos que considera sólidos. Tenían el futuro que se levanta sin prisa, pero sin pausa, ladrillo a ladrillo, sin los fuegos artificiales, pero también sin los incendios. Y Susana había estado ahí todo el tiempo, cenando con ellos los viernes en el departamento o en algún restaurante nuevo que ella siempre encontraba antes que nadie. Llegando los domingos a ver películas en el sillón grande, con su bolsa de palomitas que hacía en el microondas de Olivia porque las de Olivia siempre le quedaban quemadas. Enviándole a Olivia memes a las 11 de la noche sobre cualquier cosa, y a Fernando, ocasionalmente, «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». Recomendaciones de libros que él agradecía con esa sonrisa moderada suya, a veces leyéndolos, a veces olvidándolos en el buró durante semanas antes de reconocer que probablemente no los iba a leer. Todo encajaba. Todo tenía la lógica satisfactoria de las cosas que están en el lugar correcto. Hasta el martes de octubre. Olivia llegó al departamento a las 7 de la tarde. Había tenido una jornada extensa. Era diseñadora de interiores y ese mes estaba coordinando 3 proyectos simultáneos que se pisaban entre sí con la impaciencia de los clientes que quieren todo para ayer. Y lo único que quería era una ducha larga, comer algo que no tuviera que cocinar ella misma y quedarse dormida viendo una serie que no le exigiera ningún esfuerzo intelectual. Fernando estaba en la sala, de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano que ya debía estar fría porque llevaba ahí parada demasiado tiempo para ser recién hecha. Lo conocía suficientemente bien como para saber, por la manera en que sostenía esa taza, con las 2 manos, los nudillos ligeramente blancos, mirando hacia afuera como si la calle tuviera una respuesta que él todavía no había terminado de formular, que algo estaba mal. «Tenemos que hablar», dijo él cuando ella entró. Y Olivia, que en el fondo siempre había tenido esa pequeña voz interior que le advertía que las cosas demasiado cómodas tienen fecha de vencimiento, cerró la puerta detrás de ella y se quedó quieta. La conversación duró 2 horas. Olivia no podría reproducirla completa, porque hay partes de esa noche que su memoria eligió difuminar como mecanismo de protección, esa manera que tiene el cerebro de borrar los detalles más dolorosos para que el conjunto sea tolerable. Lo que sí recuerda, con la nitidez cruel de lo que duele demasiado para desaparecer del todo, son algunas frases sueltas que Fernando dijo con esa voz suya de siempre, tranquila, moderada, como si hablar de que le estaba rompiendo el corazón a alguien fuera solo otra conversación que merecía calma y mesura. «Ya no siento lo mismo. No es que no te quiera. Creo que me perdí a mí mismo en esta relación y necesito encontrar lo que quiero. Mereces a alguien que esté completamente seguro de lo que siente». Clichés. Todos y cada uno los clichés de manual de quien termina una relación sin el valor de ser específico. Lo más cruel de las rupturas no suele ser la crueldad explícita, gritos, insultos, revelaciones devastadoras, sino la banalidad con que se dicen cosas que para quien las recibe son el fin del mundo, usando exactamente las mismas palabras gastadas que millones de personas han usado antes, como si tu historia particular no mereciera siquiera el esfuerzo de un vocabulario propio. Fernando se fue esa noche a casa de Javier, su amigo de la universidad, y dejó la mayoría de sus cosas. Las fue recogiendo en los días siguientes. Siempre cuando Olivia no estaba, había ahí una logística que era también un gesto, la delicadeza mínima de no tener que estar presentes para ese proceso, y lo que quedó de su existencia en el departamento fueron 3 libros que ella no pudo tirar durante meses, una planta de exterior que él había comprado en un vivero de Xochimilco y que Olivia aprendió a regar con el rencor sordo de los que cuidan lo que ya no es suyo, pero tampoco saben cómo soltar.
y un espacio vacío en el lado derecho de la cama que tardó más tiempo del que ella habría querido admitir en dejar de percibir. Esa noche, cuando Fernando se fue y el departamento se quedó con ese silencio específico que tienen los lugares cuando se va alguien que llenaba espacio, Olivia llamó a Susana. Susana llegó 20 minutos después, con mezcal artesanal de una mezcalería de la Álvaro Obregón, chocolates amargos, y esa disposición inquebrantable de la mejor amiga que sabe cuándo hay que estar presente sin preguntar demasiado, sin ofrecer soluciones, sin el discurso de todo pasa por algo. Se sentaron en el suelo del departamento, apoyadas contra el sillón, con las piernas estiradas y el mezcal entre las dos, hasta las 3:30 de la mañana. Susana la dejó llorar todo lo que necesitaba. La dejó repetir las mismas preguntas sin respuesta que giran en círculo en esos momentos. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento cambió? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Era real lo que teníamos? Y cuando Olivia finalmente se quedó sin lágrimas, Susana le dijo lo que siempre se dice, pero que necesita decirse de todas formas. Vas a estar bien. Y si no estás bien mañana, tampoco pasa nada. No tienes que estar bien mañana ni pasado mañana. Solo tienes que existir. Olivia le creyó porque era Susana, porque Susana nunca le había mentido, o eso creía ella. Los meses que siguieron fueron exactamente lo que son las rupturas cuando te toman de sorpresa y sin red, un proceso largo, no lineal, que avanza 3 pasos y retrocede 2, que algunos días parece que ya casi terminas, y otros días te regresa al principio con la eficiencia despiadada del duelo que no acepta atajos. Olivia se concentró en el trabajo. Retomó el yoga que había abandonado durante el último año de la relación. Empezó terapia con una psicóloga llamada Valentina Bravo, que tenía la voz quieta de las personas que han acompañado mucho dolor ajeno y aprendido a sostenerse en él sin ahogarse, y fue reconstruyendo su vida con la lentitud honesta de quien sabe que no hay otra manera de hacerlo bien. Susana estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Aunque Olivia empezó a notar hacia el 3er y 4.er mes que sus disponibilidades se habían vuelto más irregulares. Los planes que antes surgían con la naturalidad de lo automático ahora requerían coordinación y confirmación. Los mensajes que antes respondía en minutos tardaban horas, a veces mediodía. Olivia lo atribuyó al trabajo. Susana había conseguido un cliente importante ese año, una marca de ropa que estaba rediseñando toda su identidad visual, y el proyecto la tenía saturada. Tenía sentido. Olivia no cuestionó. Confiar era parte de la gramática de esa amistad. Fue en enero, exactamente 4 meses después de que Fernando se fuera, cuando Susana le dijo que estaba saliendo con alguien. Estaban tomando café en la cafetería de siempre. Una pequeña en la Nápoles con ventanas grandes y mesas de madera rústica donde los baristas ya las conocían por sus órdenes habituales y a veces se las preparaban sin que tuvieran que pedirlas. Susana lo dijo entre un sorbo y otro, con un tono que pretendía ser casual, pero que tenía debajo una tensión cuidadosamente contenida, como cuando alguien habla sobre una cosa mientras piensa en otra completamente distinta. «Hay alguien», dijo Susana mirando la taza. «Alguien que me gusta bastante». Olivia había sonreído con genuina alegría. Susana llevaba tiempo sola y se lo merecía. «¿Sí? ¿Y? Cuéntame todo». «Es alguien que ya conoces», dijo Susana. «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». Y ahí la voz le falló ligerísimamente. Una fractura apenas perceptible en la superficie, como la primera grieta de un vidrio antes de que se rompa del todo. Olivia frunció el ceño levemente. ¿Alguien que conozco? ¿Quién es? El silencio que siguió duró 4 segundos. Olivia los contó después en retrospectiva, porque hay momentos que la memoria aprende a recorrer en cámara lenta cuando entiende que lo que ocurrió ahí importa demasiado para dejarlo pasar a la misma velocidad que el resto. «Fernando», dijo Susana. El mundo de Olivia no se detuvo de manera cinematográfica.
No hubo música que cesara, ni luz que cambiara de tonalidad, ni ninguno de esos recursos narrativos con que las películas señalan que algo importante acaba de ocurrir. Solo esa palabra, Fernando, cayendo en el espacio entre las dos tazas de café como una piedra en agua completamente quieta, y las ondas expandiéndose en círculos perfectos hacia la orilla. «¿Perdón?», dijo Olivia. Y su propia voz le sonó extraña, demasiado calmada, como si el cerebro hubiera activado algún mecanismo de amortiguación preventivo antes de que el impacto llegara del todo. Susana explicó, o intentó explicar. Dijo que había sido algo que surgió después de la ruptura, que Fernando la había contactado, que al principio ella le había dicho que no, que había intentado resistirse porque sabía lo que significaba, que no había querido hacerle daño a Olivia, que había peleado consigo misma durante semanas antes de ceder, que lo sentía muchísimo, que Olivia era lo más importante en su vida y si necesitaba espacio, si necesitaba tiempo, si no podía perdonarla, lo entendería perfectamente, pero que tampoco podía seguir callada, porque el silencio también era una forma de faltarle al respeto. Olivia escuchó todo sin interrumpir. Cuando Susana terminó, dejó su taza en la mesa con un cuidado excesivo, como si el gesto de ponerla sin hacer ruido requiriera toda la concentración que le quedaba disponible. Luego pagó su parte del café. Se puso el abrigo. Le dijo a Susana que necesitaba tiempo para procesar esto y que la llamaría cuando pudiera. Y se fue. Caminó 6 cuadras hasta que encontró una banca de parque, se sentó y estuvo mirando el tráfico de la calle sin verlo durante un tiempo que no supo medir. Su mente, con esa eficiencia brutal que tiene cuando recibe demasiado de golpe, empezó a reconstruir el timeline. Fernando se fue en octubre. Susana había dicho que esto empezó después. 3 semanas. 3 semanas entre que Fernando cerró la puerta del departamento y empezó algo con su mejor amiga de 20 años. Tardó 6 semanas en llamarla. Durante esas 6 semanas, Olivia pasó por todo lo que la psicóloga Valentina le había descrito en términos clínicos como las fases normales del duelo compuesto, y que en la práctica se sentía como hundirse en un pantano que tiene la crueldad de dejarte respirar justo lo suficiente para que no puedas ni siquiera ahogarte del todo. La traición de Fernando era la parte predecible, o al menos la que tenía precedentes reconocibles. Los hombres que dicen que necesitan espacio frecuentemente encuentran ese espacio en los brazos de alguien más. Dolía, pero dolía con la forma de lo que tiene nombre. La traición de Susana era diferente, era de otra categoría, otra profundidad, otra temperatura. Era el tipo de traición para la que no existe manual, porque asume que hay cosas que las personas que te quieren simplemente no hacen, y cuando lo hacen el sistema de coordenadas entero se reorganiza sin pedirte permiso. 20 años. 20 años de tú eres mi familia, y nunca haría algo así, y siempre voy a estar reducidos a 3 semanas de margen después de una ruptura. Olivia trató de entenderlo con la parte de ella que leía y pensaba y procuraba ser justa consigo misma y con los demás. Las personas cometen errores, el corazón no siempre elige con criterio moral, el amor no es una decisión racional. Todo eso era verdad y Olivia lo sabía. Pero hay una distancia enorme entre entender algo intelectualmente y poder tolerarlo emocionalmente, y esa distancia fue la que la mantuvo alejada de Susana durante semanas. Cuando finalmente la llamó, la conversación fue larga, difícil, honesta en tramos y esquiva en otros. Susana lloró. Olivia no, porque ya no le quedaban lágrimas para eso. Acordaron intentar hablar más. Acordaron no perder algo que ninguna de las dos sabía si todavía existía en la forma que había tenido antes. Fue un acuerdo más parecido a un acto de fe que a una decisión racional. La relación entre Susana y Fernando progresó. Olivia lo sabía porque Susana se lo contaba con la delicadeza calculada de quien quiere ser honesta sin ser cruel. Suficiente información para que Olivia tuviera el mapa general, no tanta como para que le restregara cada detalle. Salían, se veían mucho. Viajaron juntos a Oaxaca en marzo, a Puerto Escondido en junio.
Se mudaron juntos a los 8 meses. Olivia recibía cada actualización con el dolor decreciente de quien lleva tiempo sanando. Siempre presente, cada vez menos agudo, transformándose lentamente de herida abierta a cicatriz que a veces pica, pero ya no sangra. Y entonces, un viernes de abril de ese año, llegó la invitación. Un sobre de papel de arroz con el nombre de Olivia escrito a mano con caligrafía de tinta oscura llegó a su departamento, el mismo departamento de la Roma Norte que Olivia nunca había podido ni querido abandonar porque tenía esa terraza y esa planta y los pisos de madera que crujían en el lugar correcto y que ya eran suyos, solo suyos, sin la presencia de nadie más en el espacio. Adentro, una tarjeta de invitación impresa en tipografía dorada sobre fondo crema. Susana Miramontes y Fernando Alcántara solicitaban el honor de su presencia en la celebración de su matrimonio. Olivia leyó la tarjeta 2 veces. La dejó en la mesa de la cocina. Se preparó una taza de té de manzanilla. La volvió a leer. Sacó el teléfono para llamar a Susana y luego lo guardó. Miró la planta en la terraza, que ese abril había sacado flores pequeñas y blancas que nadie le había dicho que iba a sacar. Después llamó a Valentina Bravo, su psicóloga, y le pidió una sesión de urgencia para esa semana. En esa sesión, Valentina le preguntó qué sentía ante la invitación. Olivia pensó con honestidad. Era lo único que podía darle a Valentina, la honestidad aunque le costara, y dijo, no sé si ir. Y no sé si el hecho de que lo esté considerando es señal de que he sanado o de que todavía no he terminado de sanar. Valentina la miró con esa expresión suya de quien ha oído muchas versiones de la misma pregunta y sabe que no hay una respuesta única. ¿Qué te gustaría poder sentir si fueras? Indiferencia completa, dijo Olivia sin dudar. Quisiera ir y que no me importara nada. Ni él, ni ella, ni los 5 años anteriores. Solo estar ahí como invitada en una boda que no tiene nada que ver conmigo. ¿Y qué crees que sentirías en realidad? Olivia soltó el aire lentamente. Todo lo contrario. ¿Y aún así irías? Eso es exactamente lo que no sé. La decisión tardó 3 semanas en tomarse, en ese proceso lento de convencerse o disuadirse que implica hablar con mucha gente y escuchar sobre todo la voz de adentro, que es la más difícil de escuchar y la única que finalmente importa. Habló con Susana, quien le dijo, con una mezcla de esperanza y culpa casi enternecedora, que no había ninguna presión, que lo entendería completamente si no quería ir, que no le guardaría ningún rencor, pero que para ella sería muy significativo que Olivia estuviera ahí. Habló con su amiga Valentina Ibáñez, colega de la universidad con quien había mantenido una amistad más casual pero genuina, quien le dijo sin rodeos, no vayas. ¿Para qué? Ya te hicieron suficiente daño, no tienes que ofrecerte a más. Y habló consigo misma, que es siempre la conversación más larga y menos conclusiva de todas. Lo que la convenció de ir fue algo que llegó a las 2 de la mañana de un miércoles, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, claro y extrañamente sereno para ser las 2 de la mañana. Si no voy, voy a arrepentirme. No porque quiero verlo a él, no por ningún deseo de demostrar nada, ni de verlos juntos, ni de saber qué siento cuando los vea frente a mí, sino porque Susana sigue siendo Susana, y yo sigo siendo yo. Y si de algo sirven 20 años, tienen que servir para algo más grande que el orgullo. Mandó el RSVP confirmando su asistencia. Pasaron 2 semanas, y entonces Olivia encontró las fotos. Fue un accidente. La clase de accidente que en las novelas recibe el nombre de destino o providencia, pero que en la vida real es solo el resultado de una cadena de coincidencias que no significan nada en sí mismas, y lo significan todo cuando se ponen juntas. Olivia estaba buscando una fotografía específica en su teléfono, una imagen de un proyecto de diseño de interiores que había completado 3 años atrás y que un cliente nuevo quería ver como referencia del trabajo previo. Mientras buscaba entre álbumes sin etiquetar y carpetas que la versión de ella de hace años había creado con la promesa de organizarlos bien después, encontró una captura de pantalla que no recordaba haber tomado deliberadamente. Estaba perdida entre otras imágenes sin organizar,
con la fecha de archivo que correspondía a octubre de hacía casi 4 años. Era la pantalla de un chat. El contacto receptor tenía el nombre Susi. El remitente era el número de Fernando, que ella todavía tenía guardado, aunque hacía meses que no lo necesitaba para nada. El mensaje de Fernando decía: «¿Esta noche puedes? Olivia llega tarde». Y la respuesta de Susi: «Sí. ¿A las 8? Paso por algo de cenar». Olivia se quedó mirando la pantalla durante un tiempo que no supo medir. Podría haber sido 1 minuto, podría haber sido 20. Afuera la ciudad seguía siendo la ciudad. Un camión que pasaba, alguien en el edificio de enfrente con el televisor encendido, el pregón lejano del camión del gas. Completamente indiferente a lo que estaba ocurriendo adentro de ese departamento, mientras Olivia miraba 2 líneas de texto en la pantalla de su teléfono y sentía que la historia de los últimos 4 años de su vida se reorganizaba sin pedirle permiso. Su mente buscó explicaciones alternativas con esa eficiencia defensiva que tiene cuando recibe algo que no quiere aceptar. Quizás había otra Susi en la vida de Fernando. Quizás era un contexto diferente al que parecía. Quizás. Pero Olivia sabía que el apodo de Susana, el que usaban todos los que la conocían desde hacía tiempo, era exactamente ese, Susi. Y Olivia también sabía, con esa certeza que no necesita más pruebas porque viene de un lugar más profundo que la lógica, que lo que estaba leyendo era exactamente lo que parecía. Fernando y Susana habían empezado mucho antes de que él la dejara. No 3 semanas después, como Susana había dicho. No después. Antes. 4 meses antes, según la fecha de la captura, cuando Olivia todavía vivía con Fernando, todavía dormía del lado derecho de su cama, todavía planeaba un futuro con él, todavía le contaba todo a Susana, con esa confianza total que da no tener razón para dudar. Cuando Fernando le decía «llego tarde por las noches» y Olivia lo esperaba con la cena en el horno. Cuando Susana cancelaba planes por el trabajo y Olivia le mandaba mensajes de «no te preocupes, ya habrá oportunidad». Todo lo que Fernando le había dicho aquella noche de octubre adquiría ahora otro significado, otra capa de falsedad que hacía el engaño no solo más profundo, sino más calculado. Ya no siento lo mismo. Necesito encontrarme a mí mismo. No la había dejado porque se hubiera perdido. La había dejado porque ya sabía exactamente a dónde ir cuando saliera de ese departamento, porque llevaba meses yendo. Y Susana que había llegado con mezcal y chocolates esa noche, que se había sentado en el suelo con ella hasta las 3 de la mañana, que la había abrazado mientras lloraba y había dicho «¡Qué hombre tan idiota! No sabe lo que pierde», mientras ya sabía perfectamente lo que Fernando dejaba porque ya era parte de lo que Fernando tenía. Que había llegado a ese departamento, al departamento donde Fernando había vivido con Olivia, a consolarla, a ser su red de seguridad, a jugar el papel de la mejor amiga incondicional, mientras cargaba adentro el secreto más pesado que puede cargarse entre 2 personas que se quieren. Olivia no lloró cuando procesó todo esto. Lo que sintió fue más extraño que el llanto, más frío. Una especie de claridad que se instala cuando todas las piezas de algo que estabas viendo mal se acomodan de repente en la posición correcta y el cuadro completo aparece y es completamente diferente de lo que creías que era. No mejor, simplemente diferente, más verdadero. Estuvo 3 días sin dormir bien, con la captura en el teléfono que era lo primero que veía al abrir los ojos y lo último antes de cerrarlos. 3 días en que consideró cada opción que tenía. Llamarle a Susana en ese mismo momento y decirle todo. Llamarle a Fernando y preguntarle directamente. Ir a la boda y no decir nada. No ir a la boda. Ir a la boda y decir todo. No hacer nada nunca y vivir con eso. En el 4.º día supo lo que iba a hacer. No fue una decisión que tomó desde la rabia. La rabia estaba ahí, completamente justificada, ardiendo en algún lugar interior como carbón que no tiene llama pero tiene temperatura. Fue una decisión que tomó desde un lugar más quieto y más hondo, que tenía que ver con algo que Valentina Bravo le había dicho meses atrás
en una de esas frases que suenan a frase hecha, pero que a veces resultan ser exactamente lo que necesitas en el momento exacto. El silencio también puede ser una forma de complicidad. Olivia no quería ser cómplice. Tampoco quería destruir. O quizás sí quería, y la diferencia entre destruir desde el odio y destruir desde el amor, si esa diferencia existía, si era real, o era la historia que uno se cuenta para poder hacer lo que de todas formas quiere hacer, era exactamente lo que iba a determinar si lo que estaba a punto de hacer era correcto o no. Se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno de papel y una pluma, y estuvo escribiendo durante 4 horas. Escribió, tachó, reescribió. Arrancó páginas. Empezó de nuevo. Lo que tomó forma no fue un ataque ni una lista de acusaciones, ni la carta que escribe alguien que quiere ver arder todo lo que le duele. Fue la verdad. Solo eso. La verdad de lo que había encontrado. La fecha. Lo que significaba en términos de cuánto tiempo había durado el engaño y desde cuándo Susana lo sabía. La verdad de lo que Susana había elegido, conscientemente, deliberadamente, con el teléfono en la mano y el texto escrito, hacer aquella noche de octubre cuando llegó al departamento con mezcal y chocolates, y también la verdad de lo que no había elegido. No hablar, no confesar, no darle a Olivia la posibilidad de conocer la historia completa antes de que ella misma la descubriera. Al final de la carta, una sola pregunta, sin retórica, sin adorno, sin el dramatismo de quien quiere ser recordada por sus palabras. ¿Qué clase de matrimonio quieres construir sobre lo que nos hicieron a mí? Firmó con su nombre, dobló el papel en 4 partes, lo metió en el sobre marfil con el monograma dorado que Susana le había enviado, en el que había pensado tirar, pero que ahora, en una inversión de propósito que le parecía extrañamente adecuada, iba a usar para devolver algo. Y 3 días después, se puso el vestido azul marino que había elegido con el cuidado deliberado de quien sabe que cómo una persona se viste en los momentos importantes dice algo sobre cómo esa persona se percibe a sí misma, y tomó el Uber al Hotel Marqués. El Hotel Marqués tenía esa arquitectura colonial que en el centro de Ciudad de México aparece en cada esquina y sin embargo nunca deja de impresionar. Cantera gris, arcos de media naranja, un patio interior con fuente que ese día estaba cubierto de flores blancas y el murmullo tranquilo de 200 personas reunidas para celebrar algo. El aire olía a rosas y a comida, y a ese perfume específico de las reuniones importantes, mezcla de muchos perfumes distintos, que juntos forman algo que no es ninguno de ellos por separado. La ceremonia fue en el jardín interior, bajo un arco de bugambilias blancas y ramas de eucalipto que Olivia reconoció como el estilo favorito de Susana. Natural, orgánico, deliberadamente imperfecto para parecer más auténtico que lo perfectamente planeado. Un sacerdote y un juez civil, boda doble, como exigen las familias que quieren cubrirse tanto en lo religioso como en lo civil, condujeron un rito que Olivia observó desde su lugar en la tercera fila, con las manos cruzadas en el regazo y la expresión controlada de quien está presente físicamente, y en otro lugar completamente distinto en otro nivel. Fernando estaba guapo, era la verdad objetiva, y Olivia se la permitió, porque negarla hubiera sido una pequeña deshonestidad que no se merecía. Alto, el traje azul marino que le daba ese aire de hombre que sabe vestirse sin hacer drama de ello, los lentes de siempre, la sonrisa moderada de siempre. Estaba nervioso. Lo veía en ese gesto suyo de jalarse levemente el puño de la camisa cuando algo le generaba tensión. Un gesto tan pequeño y tan suyo que Olivia tardó un segundo en reconocer que lo reconocía. Y esa pequeña vulnerabilidad visible en alguien que creía conocer y que ahora era en muchos sentidos un extraño, le produjo algo que no esperaba. No odio, sino tristeza. La tristeza concreta y sin drama de los años gastados, del tiempo que no vuelve, de la vida que podría haber tenido una forma diferente. Susana entró del brazo de su padre, un hombre de 70 años con bigote canoso y la espalda ligeramente encorvada, que siempre había tratado a Olivia como a una hija adoptiva, alguien que llegaba a su casa con Susana desde los 13 años, y a quien había visto crecer
con la misma cercanía involuntaria de los papás que quieren a los amigos de sus hijas porque sus hijas los quieren. Estaba hermosa, objetivamente hermosa, con el vestido de seda de caída perfecta y el velo corto y una expresión de alegría real, completa. Esa alegría que Olivia había visto en el rostro de Susana contadas veces en 20 años y que siempre le había parecido uno de los regalos más honestos del mundo. Fue el momento más difícil de la tarde. Ver esa alegría y saber lo que sabía. Sentarse quieta con ambas cosas al mismo tiempo, sin que ninguna anulara a la otra. Olivia cumplió. Sonrió en los momentos correctos. Aplaudió cuando el juez civil declaró el matrimonio legalmente constituido. Firmó el libro de visitas con su letra de siempre, la misma letra que Susana había visto en miles de notas y mensajes y papeles en 20 años. Se tomó una foto en el photobooth con un sombrero de palma de utilería y una señal decorativa que decía «Vivan los novios», con una sonrisa que resultó no ser completamente falsa, porque había una parte de ella, la parte más honesta, la que Valentina Bravo le había ayudado a encontrar en meses de trabajo interior, que de verdad quería que Susana fuera feliz. El problema era que esa parte coexistía con otra, que sabía que la felicidad construida sobre una mentira tiene cimientos que no aguantan el peso de los años. Colocó el sobre en la mesa de regalos durante el cóctel, mientras Fernando conversaba con unos tíos al otro lado del patio, y Susana posaba para fotos con las damas de honor junto a la fuente. Nadie la vio hacerlo, o si alguien la vio no dijo nada. Luego se fue a una mesa en el rincón del salón y pidió champaña, y esperó, con la quietud de quien ya ha hecho lo que tenía que hacer, y ahora solo puede dejar que el tiempo haga lo suyo. La cena fue larga y buena. El DJ Valentín Ochoa, que Susana había contratado porque era el mejor de su generación en ese tipo de eventos, tocó una mezcla inteligente de cumbia norteña, pop en español de los últimos 20 años y algo de salsa para los tíos que necesitaban moverse después de los discursos. Hubo brindis. El papá de Susana que no pudo terminar el suyo sin que la voz se le quebrara en el momento más inesperado, cuando estaba hablando de algo que parecía completamente ordinario y que de pronto se volvió lo más emotivo de la noche. Una prima de Fernando que contó una historia del primer día de preparatoria que arrancó risas generales. Y Javier, el amigo de Fernando y testigo de la boda, quien con la elocuencia tranquila de alguien que ha bebido exactamente la cantidad correcta de vino para perder el miedo escénico sin perder el hilo, declaró que Fernando era el mejor hombre que conocía y que Susana era exactamente la persona que él necesitaba, y que los que estaban ahí eran testigos de que esto era real. Olivia bebió su champaña y escuchó, y pensó en cuántas cosas que se dicen en las bodas son verdades incompletas, y en qué porcentaje de las palabras pronunciadas en esos salones sobrevivirán el contacto cotidiano con la realidad de una vida compartida, que es siempre más complicada y menos poética de lo que los discursos de boda sugieren. Los regalos se abrieron a la mitad de la noche, después del corte del pastel de 3 leches, decorado con flores comestibles. Era una tradición que venía de la familia de Susana. Abrir los sobres en público, con los invitados reunidos, para que hubiera testigos de la generosidad y el afecto. Una prima pasaba los sobres uno por uno a Susana, quien los abría con Fernando de pie a su lado. Los primeros 4 o 5 produjeron las reacciones esperadas, exclamaciones, abrazos. ¡Ay, qué generosos! El ritual de gratitud que forma parte del lenguaje de las bodas. Fernando leía los nombres en voz alta y Susana abría. Cuando llegó el sobre de Olivia C., escrito a mano con su letra en el exterior, Susana lo tomó con una pequeña sonrisa hacia donde Olivia estaba sentada, un gesto breve de reconocimiento, de gracias por estar aquí. Olivia sostuvo esa mirada y sonrió de vuelta. Susana abrió el sobre, sacó el papel doblado, lo desdobló, empezó a leer. Olivia vio exactamente el momento en que el rostro de Susana cambió. No fue dramático ni repentino, no fue el colapso que ocurre en las películas cuando la verdad llega de golpe. Fue más sutil, más real,
una pequeña contracción alrededor de los ojos, la línea de los labios ajustándose en una fracción de milímetro, una quietud particular que se instaló en el cuerpo entero de Susana, como cuando el cuerpo necesita todos los recursos disponibles para procesar algo que el cerebro todavía no ha terminado de entender del todo. Fernando, de pie a su derecha, notó el cambio, inclinó la cabeza. «¿Qué dice?», preguntó en voz baja solo para Susana. Susana no respondió. Llegó al final de la carta, bajó el papel, levantó los ojos, y los ojos de Susana encontraron los de Olivia con esa puntería específica que tienen las miradas entre personas que se conocen desde los 13 años, que han aprendido a leer el mapa del rostro del otro mejor que el propio, que saben exactamente qué significa cada pequeño cambio de expresión, sin necesitar palabras que los traduzcan. Lo que Olivia vio en esa mirada no fue lo que esperaba encontrar. No fue la rabia, no fue la vergüenza, no fue el derrumbe que ella, en sus momentos más oscuros de las últimas semanas, había imaginado en distintas versiones. Fue reconocimiento, como si Susana ya lo supiera, como si parte de ella hubiera sabido siempre que esto llegaría, que la verdad que había elegido no ver no podía ignorarse para siempre, que las verdades que uno entierra se filtran tarde o temprano a la superficie, porque esa es su naturaleza. Eso es lo que hacen. «¿Me das un segundo?», le dijo Susana a Fernando con una voz que era completamente calmada y al mismo tiempo completamente diferente a su voz de boda. Fernando frunció el ceño. «Susi, ¿qué pasó?». «Un segundo», repitió ella, y se puso de pie. La prima que pasaba los sobres intervino con la eficiencia práctica de las personas organizadas en situaciones que amenazan con descarrilarse. «¿Seguimos con los demás mientras los novios se toman un momento?». Y el murmullo general del salón, que se había aquietado en una fracción, retomó su tono habitual. Susana cruzó el salón con paso firme hacia donde Olivia estaba sentada. Llegó a su mesa, se quedó de pie frente a ella, con el papel en la mano, con el vestido de seda y el velo corto, y los ojos que ya no tenían la expresión de la novia de la foto, sino otra cosa completamente distinta, más vieja y más real. «¿Cómo lo conseguiste?», preguntó en voz muy baja, sin acusación en la voz, solo la pregunta directa. «Estaba en mi teléfono», dijo Olivia. «Lo había tomado sin darme cuenta. Apareció mientras buscaba otra cosa». Susana asintió lentamente, procesando. «¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?». «2 semanas». Susana cerró los ojos un momento, los abrió. «¿Por qué viniste?». Olivia pensó en la pregunta, que era también la pregunta que ella se había hecho durante semanas sin poder responder del todo hasta ahora, hasta este momento exacto, con Susana de pie frente a ella en una boda con 200 personas y música de DJ y pastel de 3 leches. «Porque eres mi mejor amiga», dijo. «Y porque si yo estuviera a punto de cometer el error más grande de mi vida, querría que alguien me lo dijera». Susana no respondió. «¿Sabías?», preguntó Olivia. «Esa noche que llegaste con el mezcal, ¿ya sabías lo que había entre él y tú?». El silencio que siguió fue la respuesta más honesta que Susana podría haberle dado. «Sí», dijo Olivia, sin necesitar que Susana lo confirmara en voz alta. No hubo escena, no hubo llanto, no en ese momento. No ahí en ese salón con 200 personas alrededor que no sabían lo que estaba ocurriendo a 3 metros del pastel de bodas. Susana dobló el papel con cuidado, lo metió en el sobre y lo guardó en su pequeño bolso de mano. Luego miró hacia donde Fernando seguía de pie junto a la mesa de regalos, conversando con Javier, sin saber todavía exactamente qué contenía ese sobre ni qué estaba cambiando en este momento en el otro extremo del salón. «Necesito pensar», dijo Susana. «Lo sé», dijo Olivia. «No sé qué voy a hacer con esto». «Eso también lo sé, y no te estoy pidiendo que hagas nada específico. Solo quería que supieras». Susana la miró durante un momento largo. Luego dijo con una voz que era muchas cosas al mismo tiempo: «Debí habértelo dicho yo, desde el principio». «Sí», dijo Olivia simplemente. «Debiste».
Hubo algo en ese intercambio breve y honesto, la honestidad sin adornos que las dos se debían desde hacía mucho tiempo, que alivió algo en Olivia. No todo, no el peso completo de los últimos 4 años, pero algo, una presión que había llevado tanto tiempo acumulada, que ya no la percibía como presión sino como parte de la estructura de su cuerpo, y que en este momento se soltó levemente, lo suficiente para que pudiera respirar de una manera diferente. Susana volvió a la mesa de regalos, siguió el ritual, siguió sonriendo para las fotos. Terminó la noche como se supone que termina una boda, con el baile lento de los novios y el brindis final, y el ramo lanzado hacia las solteras que se empujaban riendo. Fernando no supo qué había ocurrido esa noche, o si lo sospechó por el cambio que percibió en Susana. No lo preguntó en ese momento. Olivia se fue antes del último baile. Se despidió de algunos conocidos. Le dio un abrazo al papá de Susana, que la apretó con la calidez de siempre, y salió al aire de la noche que olía a ciudad, a flores de un puesto de la calle de al lado, a ese perfume específico del asfalto de CDMX que a ella, desde pequeña, le había parecido uno de los olores más reconocibles del mundo. Llamó un Uber. Esperó en la banqueta. No lloraba. No estaba completamente bien, exactamente, pero tampoco estaba rota. Estaba en ese estado intermedio que no tiene nombre claro pero que es real. El estado de quien ha hecho lo que tenía que hacer y ahora tiene que esperar a ver qué construye el mundo con eso. Lo que el mundo construyó tardó semanas en tomar su forma completa. 2 días después de la boda, Susana le envió a Fernando la imagen de la captura de pantalla por mensaje de texto, sin preámbulo, solo la imagen y una pregunta. Necesito que me expliques esto. La explicación de Fernando fue lo que Olivia, conociéndolo como lo conocía, podría haber predicho prácticamente palabra por palabra. Empezó negando, luego minimizando, luego admitiendo parcialmente pero reencuadrando la admisión en una narrativa donde él era el protagonista confundido de su propia historia, alguien que no había planeado nada, que las cosas habían pasado, que los sentimientos no se eligen, que lo que había con Susana era real aunque el comienzo hubiera sido complicado. La clase de explicación que llena el silencio con suficiente palabrería para que quien la recibe empiece a preguntarse si quizás está siendo injusto. Susana no fue injusta. Susana, que en 20 años de amistad había desarrollado una especie de anticuerpo natural contra las medias verdades, porque Olivia nunca le había permitido medias verdades, y eso la había entrenado sin que ninguna de las dos lo planificara. Escuchó la explicación de Fernando con la paciencia de quien sabe que no va a encontrar lo que busca, pero necesita poder decir que lo intentó. Y cuando Fernando terminó, le hizo una pregunta. ¿Cuánto tiempo antes de dejarla empezaste a hablar con Susi? Fernando tardó demasiado en responder. El silencio fue la primera respuesta honesta de toda la conversación. 4 meses, dijo al final. 4 meses, no 3 semanas, como Susana había creído todo este tiempo. No algo que había comenzado en ese espacio gris entre 2 personas que terminan y 2 que empiezan. 4 meses de conversaciones paralelas, mientras Fernando todavía vivía con Olivia, mientras le decía, llego tarde, y la planta de la terraza crecía, y el departamento de la Roma Norte tenía todavía la presencia de los dos simultáneamente. Susana pidió el divorcio 3 semanas después de la boda. Fue un proceso que Olivia conoció a fragmentos, con la cautela de quien recibe información sobre algo que no es enteramente suyo, aunque la haya afectado enteramente. Susana y ella volvieron a hablar lentamente, con la precaución de las personas que han estado cerca de perder algo que descubren, que todavía quieren intentar salvar aunque no sepan exactamente qué forma va a tener lo que queda. La primera llamada fue un lunes de noche, y no fue sobre Fernando. Fue sobre una planta, específicamente sobre la planta de interior que Olivia le había regalado a Susana hacía 3 años, y que Susana, en el caos de las últimas semanas, había dejado sin agua suficiente hasta marchitarla. Se disculpó por la planta. Olivia le dijo que las plantas de interior eran más resistentes de lo que parecían
y que probablemente se recuperara si la regaba bien. Y de alguna manera esa conversación sobre una planta marchita se convirtió en el portal de entrada a 2 horas de conversación sobre todo lo demás que tenían pendiente. Hablaron de Fernando y de las mentiras y de la noche del mezcal. Susana dijo que había llegado al departamento con el texto ya escrito en el teléfono, la confesión completa, lo que había pasado, cuándo había empezado. Había tenido el dedo sobre el botón de enviar, y luego había visto a Olivia abrir la puerta con los ojos todavía hinchados y había guardado el teléfono y había dicho que no, que ahora no, que mañana, y mañana se había convertido en nunca. ¿Por qué?, preguntó Olivia. Porque tenía miedo de perderte, dijo Susana, y terminé perdiéndote de todas formas, solo que de la peor manera posible. Todavía no me perdiste, dijo Olivia, y era verdad, aunque incompleta, aunque con asteriscos y condiciones que las dos entendían sin necesitar enunciarlas. Fernando se fue del departamento que compartía con Susana sin hacer drama. No intentó contactar a Olivia. Quizás entendió que no había nada que decir que valiera el esfuerzo. Javier, su amigo de toda la vida y testigo en la boda, se mantuvo al margen del drama con la sabiduría de quien sabe que el dolor ajeno no es un espectáculo, sino una intimidad que hay que respetar. Valentina Ibáñez, la amiga universitaria de Olivia, le mandó un mensaje cuando se enteró del desenlace. Tenías razón yendo, y tenías razón en lo que pusiste en ese sobre, aunque sigo pensando que él no merecía ni tu presencia ahí. Olivia le respondió con un emoji de corazón y dejó el resto sin comentar. Hay cosas que no necesitan más palabras. Pasaron 4 meses. La planta en la terraza de Olivia, la que Fernando había comprado en el vivero de Xochimilco y que ella había aprendido a querer a su manera, creció tanto ese invierno que tuvo que trasplantarla a una maceta considerablemente más grande. Lo hizo un domingo por la mañana, con tierra negra en las manos, y el sol de enero entrando oblicuo por el lado derecho de la terraza, ese sol de temporada de secas que en Ciudad de México tiene una calidad particular de luz, dorada y horizontal, que hace que todo parezca más quieto de lo que es. Mientras apretaba la tierra nueva alrededor de las raíces, pensó en lo que Valentina Bravo le había dicho una vez sobre el crecimiento, que las plantas y las personas crecen no cuando las condiciones son perfectas, sino cuando las raíces encuentran algo sólido donde aferrarse, aunque la tierra alrededor sea nueva y el espacio sea diferente al de antes. Seguía en terapia, seguía diseñando interiores. Había conseguido 2 clientes nuevos ese año que le abrían posibilidades que antes no tenía. Seguía viviendo en el departamento de la Roma Norte, que había ido cambiando lentamente. Un tapete nuevo de fibras naturales en la sala, una pintura distinta en la pared del comedor, una lámpara de lectura articulada que Fernando nunca habría elegido y que a Olivia le parecía exactamente lo que esa habitación había necesitado siempre. Susana y ella se veían los miércoles, generalmente en la cafetería de la Nápoles, a veces en el departamento de una o de la otra, algún domingo en el mercado de Coyoacán, cuando el tiempo acompañaba. La reconstrucción era exactamente eso, una reconstrucción, no una restauración. Algo nuevo levantado sobre los cimientos de lo anterior, más consciente de sus propias fracturas, más honesto sobre lo que podía aguantar y lo que necesitaba protección. Había miércoles en que fluía con la facilidad de siempre, con las mismas risas de siempre, y había otros en que se sentía el peso de todo lo que había pasado, presente en el silencio entre una frase y la siguiente. Olivia había aprendido a tolerar ambos tipos de miércoles sin intentar convertir uno en el otro. Había también noches en que se preguntaba si estaba siendo tonta, si era demasiado generosa con alguien que le había hecho un daño real, si la lealtad que sentía hacia Susana era sabiduría o simplemente incapacidad de soltar, y había otras noches en que pensaba que el amor real, el que no es perfecto ni incondicional, sino deliberado y trabajado, el que se elige cada vez en lugar de darse por garantizado, requería exactamente esa generosidad, exactamente esa voluntad de seguir cuando hubiera razones suficientes para no hacerlo. No tenía respuesta definitiva. Probablemente nunca la tendría.
Algunas preguntas no tienen respuesta. Solo tienen la persona que las carga con más o menos gracia según el día. Una tarde, revisando los mensajes del trabajo, le llegó uno de un número que no tenía guardado. Lo abrió. Soy Fernando. Sé que no tienes por qué leer esto y menos responder. Solo quería decirte que lo que hice no tuvo justificación, que lo sé, y que lo voy a cargar. Eso es todo. Olivia leyó el mensaje 2 veces. Lo pensó. Escribió una respuesta. La leyó. La borró. Escribió otra. La borró también. Consideró las palabras durante varios minutos, con el teléfono en la mano y la terraza afuera, donde la planta había sacado hojas nuevas en las últimas semanas, pequeñas y brillantes como suelen ser las cosas que acaban de empezar. Al final no respondió nada, no porque no supiera qué decir, sino porque había entendido, en algún punto de estos meses que habían pasado, que no todo silencio es evasión, que a veces el silencio es la única respuesta, que preserva algo que vale más que la conversación, la paz propia, construida ladrillo a ladrillo en los mismos meses en que todo se había desmoronado, más sólida ahora precisamente porque ella misma la había levantado sin que nadie se la regalara. Dejó el teléfono en la mesa de la cocina, salió a la terraza. La tarde tenía esa luz particular del final del invierno en la ciudad, cuando el sol todavía no tiene la intensidad del verano, pero ya anuncia que viene. El ruido de la calle llegaba mezclado. Voces, un claxon distante, música de algún departamento vecino que Olivia nunca había visto, pero cuya playlist conocía de oído después de meses de tardes abiertas. No había ganado nada, en el sentido en que las historias suelen entender ganar. No había recuperado a Fernando. No lo quería o lo quería de esa manera específica e incurable en que uno quiere a las personas que formaron parte de algo real, que es decir, que siempre habrá algo, pero que ese algo ya no tiene forma de futuro. No había recuperado la versión anterior de su amistad con Susana. Esa tampoco existía ya. No había encontrado al hombre nuevo, ni había tenido la epifanía transformadora que en otras narrativas llega como recompensa al sufrimiento. Lo que había encontrado era más discreto y más suyo. La certeza de haber actuado desde un lugar que podía sostener con la mirada al frente, sin necesitar que nadie le dijera que había hecho lo correcto, que el sobre no había sido una bomba, sino una llave, que abrir una puerta no garantiza que del otro lado haya lo que esperabas, pero sí garantiza que elegiste la verdad cuando la mentira hubiera sido infinitamente más cómoda, y que eso, al final, era lo único que le pertenecía completamente. No el resultado, no las decisiones de los demás, no la historia que los tres iban a contar en los años que seguían. Solo esa elección, solo ese sobre, solo ese momento en que había decidido que 20 años de amistad merecían la verdad, aunque la verdad costara. La planta en la maceta nueva movió sus hojas con el viento que subía de la calle. Olivia la miró un momento, con el sol en la cara y la ciudad entera siendo la ciudad detrás de ella, y pensó que era suficiente, que empezar de ahí era suficiente, que de ahí podía. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.